Henry, muy buenas noches, ¿cómo está? Y Hola, César, profe. Hola, profe. Muy buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo ha estado? muy bien. Henry, ¿puedes ver la proyección de la diapositiva? Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. César, muy buenas noches, ¿cómo están? Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, aquí finalizando este día que ha sido bastante dinámico para lo que son estos procesos de enseñanza en diferentes ámbitos. Claro que sí, además con Ana, tantas personas. bastante, es que este curso tiene 215 matriculadas. Bueno, profe, ya casi a descansar. Muchas gracias. Sí, ¿ustedes cómo se han sentido? Uf, profe, la verdad, hacía tanto tiempo que no estudiaba que ha sido muy difícil manejar el tema de los horarios. Sí, Pero pues ahí vamos con todo el ánimo. muy bien. Ana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches, compañeros. Bien, sí, señor, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Muy bien, por aquí con las ganas de hacer con ustedes un conversatorio respecto a lo que va a ser la actividad número 3. Ya van dos actividades. Ustedes, como pueden saber, el lunes 13 se cerró la segunda actividad. Eh, Agilicé mucho en lo que es en la parte evaluativa o en la cuantificación de la presentación de sus actividades, porque a medida que ustedes iban subiendo la información y los links al foro, a mí me permitía día tras día ir revisando uno por uno. Entonces ya cuando estaban juntos en la plataforma como tal, ya estaban revisados y por eso fue la nota se pudo evaluar mucho más rápido. Es muy importante que cuando ustedes estén en los procesos de los tiempos estipulados de la entrega de sus notas, vayan subiendo esa información a los foros porque permite tanto socializarla con los demás compañeros para que genere debate en el foro, como también generar retroalimentación por parte del docente, lo que corresponde en concluir en cada una de sus participaciones y ir revisando ese proceso para que cuando se cierre el límite de la cuantificación pueda ser mucho más rápida y efectiva la revisión de estas actividades. ¿Cierto? Eh, Camilo Andrés, muy buenas noches, ¿cómo está? Camilo está conectado. Bueno, muchachos, antes de iniciar la presentación de la actividad número 3, ¿alguna sugerencia? Buenas noches. ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo estás? Bien, gracias, señor tutor. Cordial saludo. Muy bien. César, ¿de qué localidad estás ubicado? Profe, estoy en Armenia, Quindío. Armenia, eje cafetero. Henry, Profe, también en Armenia. también dos. Ana, Caparrapí, Cundinamarca. Taparrí. ¿Ese Taparrí a qué distancia está de Bogotá? Caparrapí. Taparratí. A 6 horas, profe. Está lejitos. Y Camilo. Sagún Córdoba, profe. Ah, muy bien. Bueno, muchachos, entonces, como ustedes, vamos a iniciar lo que corresponde eh, la clase o la asesoría o la parte sincrónica
Referente a lo que es la actividad que corresponde número 3, esta actividad tiene una cuantificación de 175 puntos, ¿cierto? Que es una actividad individual y que tiene como objetivo tener una participación y que ustedes vayan teniendo como esa capacidad y esa habilidad de la participación para poder generar una, una, un debate académico de acuerdo a lo que ustedes van haciendo en la elaboración de sus trabajos. En la apertura del foro, de la actividad número 3, monté 5 artículos para que ustedes los trabajen. De esos artículos, ustedes pueden seleccionar 1, 2, 3, o sea, ustedes son autónomos de qué artículo van a trabajar o van a ser transversales en varios conceptos de hecho. Esta actividad 3 tiene como objetivo el cuerpo, el género, las violencias en el deporte, ¿cierto? Y que ustedes deben hacer un resumen. Ese resumen, ustedes lo pueden manejar en una estructura como ustedes lo deseen hacer. Lo pueden hacer en cuadros comparativos, lo pueden hacer en mapas mentales, lo pueden hacer en mapas conceptuales, lo pueden hacer tipo ensayo, sea un texto, lo pueden hacer bajo una línea del tiempo, lo pueden hacer bajo un paradigma. Ustedes son autónomos en el estilo de presentación de ese trabajo. Yo me tomé la tarea de que analicé 2 de los artículos que corresponden de los que están ya montados en la apertura de la actividad 3. Son aproximadamente, no recuerdo bien el número, 7 artículos, y esos 7 artículos puedes seleccionar uno de ellos. Entonces, la presentación del día de hoy va a ser de uno de esos, van a ser 2 artículos correspondientes al trabajo como tal. Muchachos, preguntas hasta el momento. Todo muy claro, profe, para mí. Listo, muy claro, muy bien. Entonces, vamos en la primera. Pueden ver el título ahí sobre violencias y de género en el deporte. Muy Sí, bien. señor. Muy bien. Yo voy a trabajar la primera parte de un artículo. La presentación que voy a hacer el día de hoy de 2 artículos, ustedes pueden elegir ideas importantes, significativas y que puedan aportar. Si ustedes desean, pueden trabajar sobre estos 2 artículos en la cual yo voy a hacer la explicación de un punto de vista ya muy personal de ustedes, y que la idea es que dentro de la metodología de la clase del día de hoy, ustedes tengan las herramientas necesarias de cómo pueden organizar sus actividades de acuerdo al contexto, las necesidades donde ustedes se encuentren ubicados y dentro de esa estructura. Entonces, como vamos a hablar del primer artículo sobre violencias de género en el deporte, voy a hablar sobre lo que es la actividad 3, y esa actividad 3 engloba aspectos muy importantes que da hacia las ideas generalizadas sobre lo que es la sociología en el deporte, y esa parte también antropológica, que es el comportamiento y de lo que concierne ante las diferentes culturas, partiendo de un concepto hacia un proceso de civilización en el deporte en lo que corresponde al control y autocontrol de lo que son los aspectos sociales a nivel individual y colectivo en las diferentes violencias que se están viviendo, que se han vivido a nivel de la historia, en el antes, en el durante, y lo que se proyecta y lo que se está viviendo actualmente. Entonces, dentro de esa apertura podemos hablar que hay una segunda fase, hay un segundo concepto, aparte de lo que son
todas las ideologías de la sociología respecto a lo que nos concierne, que en este momento es un pregrado, como es la parte de la gestión deportiva, que debe ser como una propuesta dentro de lo que son las habilidades comunicativas, en lo que es la parte de la asertividad, la empatía, la cohesión, la coherencia, dentro de lo que son los deportes como tal, o el ámbito de las ciencias del movimiento, que son grupos que conciernen y que desafortunadamente no están marginados de lo que son los grupos violentos, en este caso lo que son la parte de los sectarismos, y que se ven muy frecuentemente dentro de los desarrollos de los comportamientos a niveles de estratificación, a nivel de acuerdo a los ámbitos socioeconómicos, políticos y contextuales de una sociedad de consumo que se está viviendo. Entonces, dentro de esa primera presentación, nosotros podemos hablar de 4 o 5 conceptos, como es la sociología como tal del comportamiento, la comunicología, que son todas las que son los procesos de la comunicación, el lenguaje, los procesos de la enseñanza, la parte pedagógica que se trabajan en ellos, en la promoción y en la prevención de los buenos comportamientos y el buen uso de los escenarios y de los puntos de opiniones de una forma considerable respetuosa, porque sabemos que el deporte es un detonante hacia la violencia porque mueve pasiones, ¿cierto? Podemos hablar dentro de las otras fases lo que es el deporte, lo que es el proceso de las civilizaciones como tal, lo que son los rangos, los liderazgos dentro de sus diferentes comunidades. Podemos hablar lo que son los aficionados en lo que es la parte del sectarismo, lo que son las barras, ¿cierto? El deporte como tal, en este caso podemos mencionar el fútbol, que mueve mucho en este ámbito, y lo que son los tipos de violencia. Entonces, dentro de este primer concepto podemos hablar que la violencia es un género que se da en todo tipo de acción, en prácticas o estructuras, y que son basadas en el género dentro de una discriminación o una desigualdad, ¿cierto? Entonces, dentro de ese primer aspecto, nosotros podemos manejar unos conceptos claves. Y cuando nosotros estamos hablando de esos conceptos claves sobre lo que es la violencia del género del deporte, son 4 estamentos muy importantes. El primero es el ámbito que corresponde a la mujer. Y que cuando hablamos de ese ámbito de la mujer, es el sujeto social que históricamente está subordinado en el deporte y que enfrenta una desigualdad, una exclusión ante lo que son los ámbitos económicos, políticos, sociales, de acuerdo a lo que es la parte competitiva y lo que son las marginaciones de la parte del deporte como tal. Dentro de esa violencia de género existe el deporte como tal, ¿cierto? Como es la parte de lo que corresponde a ustedes en el objetivo del deporte, en la gestión deportiva. Y ese deporte como actividad física, y que cuando hablamos de actividad física estamos hablando de estilos saludables, del buen vivir, del vivir sabroso, del desarrollo del desarrollo que tiene como ser humano dentro de las necesidades básicas que debe corresponder, y que va enmarcado dentro de lo que son las ciencias del movimiento, que corresponde a la parte recreativa, y que esa parte recreativa nos lleva a lo que es el profesionalismo, que es la parte competitiva, como podemos hablar en los deportes de conjunto, ¿cierto? Y que eso se ve reflejado dentro de unas dinámicas sociales y culturales de acuerdo a los contextos de cada uno que estamos viviendo. Y hay un tercer ámbito que es la parte de la discriminación dentro de lo que son esas violencias de género, que es el trato desigual ante las situaciones o las manifestaciones que se están presentando de los diferentes
grupos étnicos o diferentes culturas dentro de esos contextos que desfavorecen hacia una persona o un grupo por género dentro de lo que se está viviendo. Y dentro de esa parte, dentro de esas violencias, podemos hablar en una cuarta parte, lo que son las violencias la violencia simbólica o simbolismo, que son las formas visibles de dominación o imposición de los estereotipos, ¿cierto? Que son esos roles, esos géneros, esas limitaciones que se viven entre lo que son las mujeres y los hombres, en lo que son las partes de las afecciones, de las emociones y lo que son las partes de los detonantes dentro de lo que se vive en el deporte y en cada accionar. Muchachos, hasta ahí he sido claro. ¿Alguna pregunta? Está muy bien, profe. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, dentro de lo que nosotros estamos viviendo, pasamos a este cuadro. Quise hacer un cuadro, un mapa conceptual que está enmarcado en el presente artículo sobre lo que son las violencias, y es dentro de esa violencia de género. Tiene como ese título como el deporte que reproduce y genera formas específicas dentro de una violencia de género. Y esa violencia de género la basamos en 4 aspectos muy importantes. El deporte patriarcal, los tipos de violencia que se viven en el deporte, las consecuencias estructurales y las propuestas de erradicación de acuerdo a los contextos. Cuando nosotros estamos hablando del deporte patriarcal, podemos hablar sobre lo que es el deporte, como que reproduce o genera unas formas específicas de la violencia de género, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos sobre esa parte, podemos decir que de acuerdo a los diferentes estudios en la sociología, podemos hablar sobre lo que son las civilizaciones a través de que dependen sobre el control, ¿cierto? Y ese control es una formación dentro de un Estado. Y ese Estado se centraliza basado en unas políticas administrativas que generan un control dentro de un monopolio. Entonces, lo que corresponde en esta primera parte, podemos decir que hay 2 apartados muy importantes que corresponde al deporte patriarcal, como es la apariencia versus el desempeño. ¿Sí? 2 ámbitos muy importantes. Entonces podemos hablar que lo que es la mujer deportista son juzgadas por su feminidad antes que por su rendimiento. Situaciones puntuales, el fútbol femenino, situación puntual, los deportes de combate, situación puntual, el béisbol, el softball, son deportes que son muy enmarcados por este tipo de situaciones de apariencia y desempeño. Y dentro de esa apariencia de desempeño podemos hablar un tercer nivel, los medios de comunicación. Esos medios de comunicación son la convocatoria de los estereotipos sexistas y que minimizan los logros de las mujeres en el deporte. Un ejemplo muy claro es la Liga Colombiana o las ligas a nivel del mundo en el fútbol masculino y femenino. No es lo mismo cuánto un estadio, cuando juega un clásico América Nacional, Millonarios Nacional, es un estadio que completamente se está llenando con 55.000, 50, 45, 42.000 aficionados, pero si son los mismos equipos del carácter femenino, generalmente no llegan a 5.000 aficionados y la boletería es mucho menos de lo que vale que un equipo de primer nivel
en el ámbito masculino. Entonces, dentro de ese control patriarcal podemos hablar de una segunda fase, que son los tipos de violencia, que se identifican en 3 tipos de violencia en el ámbito deportivo, ¿cierto? Que son la violencia simbólica, la violencia sexual y la violencia económica. Cuando hablamos de violencia simbólica, que ya lo habíamos mencionado anteriormente en la diapositiva, podemos mencionar lo que es la manifestación en el juicio sobre la apariencia de las mujeres en el deporte. 2, la violencia sexual, que involucra el acoso y el abuso frecuente de invisibilizado en el deporte, que constantemente se ve, especialmente en altos niveles de competencia como son Juegos Olímpicos Mundiales, Suramericanos y Panamericanos. Y en el tercer, lo que es la violencia económica, que se reflejada a través de unas brechas salariales de escaso acceso al liderazgo, especialmente muy puntual, el fútbol masculino y femenino. Mientras una futbolista en el fútbol femenino no está a 2, 3, 4 salarios mínimos mensuales, ya ustedes pueden ver cuánto puede ganar un futbolista en el ámbito profesional o aficionado, ¿cierto? Entonces, dentro de esa tercera fase podemos mencionar que hay una tercera fase que son las consecuencias estructurales de la violencia y las consecuencias estructurales. Y esas consecuencias estructurales se enfocan en lo que son las violencias de la discriminación, que son sostenidas por a través de los estereotipos de género. En este caso, las prácticas institucionales. Y esas prácticas institucionales perpetúan en lo que son las desigualdades en el ámbito deportivo a nivel de estructura, ¿cierto? Y ya vamos con una cuarta fase, que es lo que son las propuestas para la erradicación de las medidas concretas que abordan la violencia en el género en el deporte, y que podemos decir que se pueden basar en 5 aspectos muy puntuales. Los instrumentos internacionales, que es difundir y aplicar el CEDAW. ¿Saben qué es el CEDAW, muchachos? No, profe, yo no. No, señor. Entonces, cuando hablamos de CEDAW, no se les vaya a olvidar, es la convención sobre lo que es la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Es un tratado internacional que comenzó a tener vigencia en las Naciones Unidas en 1979. Y dentro de esas funciones de las convenciones del Comité se da lo que es la prohibición de la discriminación, la supervisión del cumplimiento de las normas, el promover la desigualdad de género en la prevención, en la parte pedagógica de todo lo que es de todo lo que concierne a toda esta parte de la desigualdad, la aclaración y las recomendaciones que se deben hacer, el análisis individualizado de los casos y la parte legislativa de cada estamento nacional. Eso es lo que significa el CEDAW, ¿cierto? La convención que se dio a través de 1979 aproximadamente. Pasamos a un segundo ámbito, que son los protocolos de prevención, la implementación de los protocolos contra el acoso, el abuso y en las instituciones. En este caso, si vivimos la parte legislativa en Colombia, que es penalizado y que está dentro del derecho penal, ¿cierto? Y hay un tercer ámbito supremamente importante, que es la capacitación de género, que es la sensibilidad en lo que concierne a los entrenadores, los directivos, sobre las perspectivas que conciernen a lo que es el género. Y vamos con una cuarta parte, que son las buenas prácticas para promover el lenguaje, las imágenes sexistas en los medios de comunicación. Ahí es donde nosotros hablamos sobre el tema de la comunicología, que es el desempeño que se tiene a través de lo que corresponde a los procesos pedagógicos y formativos a través de didácticas, de métodos, de docentes, a través de líderes,
a través de la comunicación en las aulas y en los campos académicos. Cuando hablamos de metodología, los procesos de aprendizaje, de experimentación, la parte cooperativa, la evaluación, las formas y el seguimiento que se tiene. Y cuando hablamos de medios tecnológicos, hablamos todo lo que concierne a las redes sociales, a la comunicación y a la institucionalidad como tal. ¿Cierto? Muchachos, ¿hasta ahí claro? Bueno. Sí, profe. Entonces, dentro del artículo, el análisis del artículo, el artículo tiene 3 preguntas muy importantes que están englobadas dentro de las actividades que ustedes deben desarrollar. Entonces, mi artículo que analicé, que son de violencias de género, tiene 3 fases muy importantes, 3 preguntas, y es ¿dónde, cuándo y con qué población se enfocó el análisis, el artículo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de dónde, estamos hablando de un estudio, de un análisis teórico conceptual. El artículo me habla sobre conceptos, sobre investigaciones que se están... muchachos, ustedes me están observando ahí la diapositiva. Sí, Sí, profe. señor. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces muy bien. Entonces hablamos de que es un artículo de estudio analítico, teórico, conceptual, y que tiene una investigación que habla sobre lo que son los campos geográficos, sobre lo que posibilita la universidad. Esto fue un estudio realizado en la Universidad de Juárez, en Durango, que es un estado de la ciudad de Durango, que utiliza unos ejemplos claros de lo que vive y lo que fue la parte deportiva y los enfoques que se encontraron en los diferentes estudios realizados en una población objeto. ¿Cuándo se realizó el estudio de este artículo? El trabajo fue recibido el 2 de noviembre del 2020 y fue aceptado el 22 de febrero del 2021 y su publicación fue en el 2022. ¿Con qué población? Entonces fue un análisis teórico a una población objeto. Se trabajó en una población de estudio específica. Entonces, cuando hablamos de la población de un estudio específico, ¿a qué nos estamos refiriendo? A deportistas totalmente que están implicados, aficionados y barristas, ¿cierto? Y que el artículo revisa conceptos documentados en manifestaciones sobre lo que son las violencias de género en el ámbito deportivo y que afectan principalmente a quienes, a las mujeres, a los entrenadores, los directivos y los técnicos, ¿cierto? Entonces, estas 3 preguntas ustedes las tienen dentro del derrotero de lo que ustedes deben desarrollar. ¿Cuál fue la idea principal del artículo en la cual hice una exposición de ustedes? La institución del deporte, aunque busca prevenir conductas de violencia y reproduce y genera formas específicas de la violencia de género contra las mujeres, manifestándose principalmente como las violencias simbólica, sexual y económica, lo que exige una implementación a las medidas y a las políticas específicas con perspectivas de género a su erradicación. Entonces, ¿cuál fue el uso de los conceptos que se tuvo dentro de la idea principal? Se tuvieron 3 conceptos importantes y significativos: cuerpo, género y violencias. Esos conceptos, cuando hablamos de cuerpo, ¿en qué se enfocó? A lo que es la violencia simbólica, la construcción social en el entorno del cuerpo de la mujer, a los parámetros sociales de lo que es la parte de la belleza y la estructura. Cuando hablamos de género, ¿a qué se refiere? A lo que son las categorías y a los análisis, a las históricas socioculturales, a la parte sociocultural, al catalizador de lo que son las situaciones de violencia
a las perspectivas de género. Y cuando nosotros hablamos de violencia, podemos hablar de la parte plural, la negación del otro, las relaciones del poder, las violencias de género, y esas violencias de género habla la simbólica, la sexual y la económica, ¿cierto? Dentro de ese uso del concepto, entonces, ¿cuál fue la opinión crítica? Entonces, dentro de la opinión crítica de este artículo de género, habla muy situaciones muy importantes. La estructuración, la claridad conceptual, las diferentes fases de los medios de comunicación, las investigaciones empíricas propias que utilizó en este caso la Universidad de Juárez y los puntos de partida que fueron de forma primordial en lo que se tuvo que tener en el desarrollo de esta actividad. Dentro de lo que se enfoca, podemos hablar que dentro de lo que nos habla este artículo, nos habla sobre un aprendizaje para el ejercicio como gestor deportivo. ¿Qué nos habla? César, Sí, señor. ¿me puedes colaborar un poquito ahí con el primer concepto? ¿Sí? Para descansar un poquito de la voz. Claro, profe. Muy bien. Aprendizaje para el ejercicio como gestor deportivo. Muy bien. Espera un momento, César. Este primer título de aprendizaje para el ejercicio como gestor son recomendaciones donde ustedes deben interiorizar lo que nosotros estamos hablando sobre la actividad número 3. Entonces, ese aprendizaje como próximos gestores deportivos corresponde al aprendizaje como César. ¿Qué dice? Ok. El aprendizaje fundamental que me deja el texto es que la gestión deportiva es inherente a una social y a una cultural, no solo administrativa o económica. No basta con promover la práctica de las mujeres, igualdad formal. La verdadera tarea es identificar, desmantelar la estructura patriarcal que subyace en la institución deportiva. Igualdad sustancial. Como gestor, mi rol no se limita a organizar eventos o administrar recursos, sino que implica ser un agente de cambio activo para garantizar que el deporte sea un espacio seguro, equitativo y digno para todas las personas. Esto requiere la valentía de implementar políticas estrictas, como protocolos contra el acoso y la equiparación salarial, incluso cuando estas medidas desafíen las tradiciones o los intereses económicos arraigados. Muy bien, muchas gracias. Con gusto, profe. Muy bien. Entonces, vamos con un segundo artículo. Ya hice el primer análisis del primer artículo. Para de grosso modo, doy como un viraje general del segundo artículo. El segundo artículo se llama Lomo de Macho, ¿cierto? Cuerpo, masculinidad, violencias y de grupos simpatizantes en el fútbol. Ese es el artículo como tal, pero lo quiero ver no tanto específicamente en el fútbol, sino como la práctica del deporte en general, lo que es, ¿cierto? Entonces es un artículo que analiza lo que son los usos y las representaciones corporales de lo que es la vida en el ámbito interno de una barra brava. Los hooligan, que son las barras. ¿De dónde son los hooligan? ¿Quién me dice? De Holanda. De Inglaterra, ¿cierto? Los hooligan, ¿cierto? Entonces, lo que es el barrismo en Argentina, que ha repercutido en Colombia, ¿cierto? Que hay situaciones de barras muy puntuales, muy fuertes, como son, por ejemplo, los usureños en Nacional, las barras del Medellín, las barras de Santa Fe de Millonarios, que son bravas, son barras que generan daños considerables y que realmente ya no es un concepto de deporte como tal, sino que ya es una situación de vandalismo, ¿cierto? Entonces,
Este artículo busca un estudio basado en un trabajo etnográfico en las diferentes hinchadas, en especialmente el fútbol argentino, donde el barrismo es muy fuerte y que es excluyente ante situaciones muy puntuales de violencia, donde las ligas las han tenido que parar porque han habido innumerables violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Y que tiene como una tesis central la corporalidad. Cuando hablamos de corporalidad estamos hablando de cuerpo, ¿cierto? La parte física, la calistemia, dentro de lo que es el rango masculino, dentro de lo que son estos grupos, el liderazgo y la testimonial que tiene un barrista ante esta situación, ¿cierto? Entonces, pasamos a este que dice también un cuadro comparativo del lomo de macho, que ustedes pueden ver el primer cuadro, mapa conceptual, y se basa en 5 aspectos muy importantes. 1, lo que son las hinchadas y las bandas. 2, la idea corporal que ellos manejan. 3, la parte masculina y la violencia. 4, la resistencia corporal. Y 5, el estilo masculino alternativo. Entonces el artículo nos habla muy claro de que cuando nos habla de hinchadas o la banda, habla sobre grupos organizados de los espectadores del fútbol. En este caso es el fútbol, pero nosotros podemos podernos enfocar en los diferentes deportes de pelota, extremos, individual, de acuerdo a la tendencia que tenga cada uno de ustedes, ¿cierto? Lo importante es que tenga el concepto y tenga la aplicabilidad para poder generar un pensamiento autocrítico y tener sus propios conceptos. Entonces, dentro de los espectadores, entonces, de esa hinchada y esa banda, hay distintos lo que son las barras bravas y los espectadores. Y podemos hablar sobre diferentes cualidades distintivas. Entonces, cuando hablamos de cualidades distintivas, hablamos de 3 factores muy importantes: fidelidad, fervor y prácticas violentas. Cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de que asisten a pesar de condiciones desfavorables, como cuáles: el ganar y el perder, ¿cierto? El fervor: saltan, cantan durante todo el encuentro y no tienen límite del cansancio ni la fatiga. Y el 3, lo que son las prácticas violentas, ¿cierto? Todas las disposiciones y los consumos de sustancias que se manejan ante estas 2 situaciones en la primera fase. Esa segunda fase va hacia una idea corporal. ¿Cuál es la idea corporal que nos habla el artículo? De gordos y grosos. El rechazo a los estilos saludables, como el rechazo aquí habla del gimnasio como una estructura como tal, pero lo podemos denominar lo que es el ámbito deportivo, lo que son los estilos saludables. Y el cuerpo duro por experiencia, ¿cierto? La tercera fase nos habla de la parte masculina en la violencia, el aguante y la exclusión. Otra parte importante del artículo, la resistencia corporal, tolerancia al abuso, el abuso verbal, el abuso simbólico y el abuso físico, y la resistencia al dolor, ¿cierto? Y hablamos ya por un último situación o título importante del artículo, es el estilo masculino alternativo, la construcción de los hobbies, ¿cierto? O hábitos, y el posicionamiento social interactivo. Entonces, dentro de ese segundo artículo podemos hablar que hay un análisis, ahí lo pueden ver, muchachos, perfectamente el cuadro. Sí, profe, está bien. Muy bien. Entonces, si ustedes pueden ver, el estilo de análisis es muy diferente al primer artículo. ¿Por qué lo hice así? Para que ustedes tengan
variabilidad y dentro de esa autonomía que ustedes tengan, cómo pueden presentar sus diferentes trabajos. Entonces, el título del artículo se llama Loma de Macho, Cuerpo, toda la parte masculina, lo que son las violencias dentro de las barras. El autor es José Antonio Garriga Zucal, ¿cierto? Y la fuente son cuadernos antropológicos de la sociología, el número, el 22, 201, 216 del 2005. La institución que está impartiendo la investigación es la Universidad de Buenos Aires. La fecha de realización de este artículo fue en el 2005, o sea que es un artículo que ya tiene 20 años de publicación. ¿Y a qué población fue intervenida? A las diferentes hinchadas del fútbol en el fútbol argentino, ¿cierto? Cuando dicen pibes, ¿a quién se refiere? Adolescentes. ¿Cuál fue el lugar y el periodo de la investigación? La primera etapa fue con los diferentes clubes, ¿cierto? Y se hizo en 1999. Y el lugar, en la segunda etapa, se hizo con el Club Atlético Tucumán en el fútbol argentino. Y fue una metodología. ¿Cuál fue la estrategia metodológica? Investigación etnográfica. ¿Por qué? Porque es un tema que habla sobre sociología y antropología. Tiene una idea principal que es lo que es la parte masculinidad, el modelo corporal distintivo, las violencias, las resistencias, la grandeza física y el aguante. Esa es la parte, idea principal de este artículo. Uso de esos conceptos claves, cuerpo, género y violencias también. Ahí pueden observar, donde habla sobre los tres conceptos. Cuerpo, género, masculinidad, violencias. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cuerpo, en este sentido estamos hablando de lo que es los signos como función, como composición social, la formación social, los elementos de género y clase, funciones y vínculos, la parte testimonial y el cuerpo como ser grande, aguante y resistencia al dolor. Hablan de un segundo concepto que es el género, que es masculinidad, ¿cierto? Entonces habla lo que son, define lo que son los diferentes estilos que ellos tenían, el comportamiento grupal y los liderazgos que ellos manejaban, la apuesta viril como tal, ¿cierto? El aguante y las prácticas a la violencia. Y la otra, lo que son las violencias, que son los cuestionamientos, el modelo corporal, el género grupal, la definición de hombría, ¿cierto? ¿Cuál eran el tipo de estructuras y de comportamientos que caracterizaban este tipo de barrismo? Y dentro de este tipo de situación vamos hacia lo que es una opinión personal. ¿Quién me ayuda con el primer concepto sobre opinión personal? Para descansar un poquito de la voz. César, ¿me puede colaborar? César, ¿estás ahí? Sí, profe, sí, señor. Sí, ¿me colabora? Claro que sí. Opinión crítica personal. El artículo de Garriga Zucal ofrece una rica perspectiva etnográfica que logra desnaturalizar las concepciones hegemónicas sobre el cuerpo y la masculinidad. Su principal fortaleza reside en la articulación del concepto de aguante con la tríada cuerpo, género, violencia, demostrando que las prácticas extremas, peleas, abusos de sustancias, son, de hecho, rituales de construcción de identidad y no solo manifestaciones de anomimia o patología social. Muy bien. ¿Sigo? Sí, continúe. Segundo concepto. Sin embargo, Ok. Sin embargo, considero que el análisis, si bien reconoce la interacción con la feminidad, podría haber profundizado más en cómo este estilo masculino alternativo y su violencia intragénero impacta y se negocia en el ámbito familiar y laboral de los hinchas. La mención y la yuxtaposición de estilos
padre dedicado versus violento en el fútbol, es crucial y merecería mayor desarrollo para mostrar la complejidad y la contextualidad del hábitus violento. A pesar de eso, el texto es esencial para entender la lógica interna de los grupos, de estos grupos. Muy bien, ¿cierto? El aprendizaje para el gestor deportivo. ¿Quién me puede ayudar con el primer concepto? Henry, ¿te encuentras ahí? Sí, profe. ¿Me ayudas con el primer concepto? Sí, señor. Aprendizaje para el ejercicio como gestor deportivo. El texto es un recordatorio fundamental de que el fenómeno de las hinchadas no puede abordarse únicamente desde la seguridad y la represión. El principal aprendizaje es la necesidad de entender la lógica interna de la identidad del hincha. Como gestor deportivo, debo reconocer que, primero, la violencia tiene un sentido. La violencia es una estrategia elaborada de posicionamiento social y la prueba de una forma de masculinidad. Las soluciones simplistas que ignoran esta lógica, como el miserabilismo o el populismo mencionados en el texto, fracasarán. Muy bien. Ese es Sigo. uno de los conceptos. No, ahí. Ese es uno de los conceptos de aprendizaje dentro del gestor deportivo. Y ya acá el encabezado, lo que corresponde, muchachos, a la actividad, ya lo había mencionado, es una actividad de 175 puntos. Es una actividad que se abrió el 14 de octubre y va hasta el 24 de noviembre. Esa actividad consiste en qué? En un resumen, ¿cierto? En realizar un resumen, en tener participaciones en los diferentes de discusión en el foro. Ese resumen tiene enfocado en varios parámetros lo que es relación de cuerpo, género y violencias en el deporte, ¿cierto? El foro de discusión debe compartir un resumen académico especializado, comentar críticamente el resumen en uno de sus compañeros. Antes que se me olvide, algunos me han enviado correos referente a esa parte. Profe, ¿qué hago si los que están en mi grupo no hacen una participación? ¿Qué debo hacer? Haz tu propia participación de una forma individual. Si no tenés la forma colectiva para poder repercutir el comentario riguroso del trabajo que estás haciendo, lo debes hacer de forma individual, ¿cierto? Para que yo pueda leerlo y darte mi punto de conclusión de acuerdo a tu viraje del trabajo que estás realizando, ¿cierto? Las lecturas o los artículos hablan sobre lo que es el cuerpo, género, violencias y el deporte, los 7 artículos. En aperturas del foro 3 descargué y adjunté 5 artículos. De esos 5 artículos escogí 2, género y lomo de macho, que es el que hice hoy en la clase. ¿Qué hice yo el día de hoy? Mi objetivo, hice mi resumen. Mi resumen lo hice de una forma analítica, interpretativa y que desglosé lo que significa cada artículo, que indica, como lo repetí a los inicios, ustedes pueden tener esta grabación para que ustedes puedan aportar y tener ideas principales de esos 2 artículos si ustedes los quieren seleccionar. Si quieren seleccionar otros o de los otros 5 artículos, no hay ningún problema. Pero lo importante es que ustedes tengan las herramientas necesarias de lo que deben hacer. Muchachos, los videos fueron satisfactorios. La idea central, el objetivo del trabajo en una parte se cumplió, pero es sumamente importante la elaboración y la estructura de la parte textual. Todo trabajo
que ustedes presenten debe estar enmarcado en las normas APA. Y cuando un escrito debe tener 3 enunciados muy importantes: introducción, argumentación y conclusión. Las normas APA, muchachos, hay que implementarlas dentro de los trabajos. El 90% de los trabajos de la actividad 2 no tienen la estructura de las normas APA. Entonces, muchachos, en el trabajo número 3 es sumamente importante que ustedes mejoren en la presentación de los trabajos, ¿sí? Es sumamente importante que ustedes lean. Entonces, por eso hoy hice el ejercicio de ser uno de ustedes y presentar mi propia actividad para que ustedes puedan tener las herramientas necesarias de acuerdo a su idea y su autonomía, cómo van a realizar sus diferentes trabajos y actividades. Los pasos a realizar la actividad. Entonces, el primer paso de la actividad que corresponde acá es elegir y leer uno de los textos ubicados en los contenidos bibliográficos de la fase 3, como ya lo había mencionado, que ya hay adjuntos en la apertura del foro 3. 2, la descarga de uno de esos artículos. Fase 3, dirigenciar el formato incluyendo los siguientes pasos, que son las preguntas: ¿dónde, cuándo, con cuál población fue realizada la investigación, la idea principal de este texto, las ideas secundarias del texto, cómo se usan los conceptos de cuerpo, género, violencias en el texto, qué opinan, opinión crítica sobre lo que es el texto y el aprendizaje del mismo. La fase 4. En el foro de discusión deben compartir el resumen de lo que ustedes van a sustentar en la actividad número 3. Y, muchachos, es sumamente importante que en el trabajo que ustedes van a presentar, la captura de la pantalla del foro. Hay, en el trabajo de la actividad número 3, hay un porcentaje que participaron en el foro, pero no me adjuntaron el pantallazo. Entonces me tocó, los tenía en cuenta porque ya había revisado el foro, pero es sumamente importante, muchachos, que dentro de esa captura esté enmarcada en el trabajo. Indicaciones de lo que son las evidencias, que son sumamente importantes: el resumen académico, la captura de la pantalla, las evidencias del desarrollo colaborativo en los foros. Vuelvo a repetir, si los compañeros de su grupo no participan, hágalo de carácter individualizado con el docente que te va a responder. ¿Listo? Entonces, muchachos, situaciones puntuales hasta el momento. Preguntas. Todo quedó claro para César, para Henry, Profe, para Ana. Sí, señor. Hola, Ana profe, Sofía. buenas noches. Ana Sofía, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Profe, una preguntita. Es que yo estoy en el curso, bueno, de... Ay, ya se me olvidó el nombre, perdón. Bueno, este mismo... De Sociología, Antropología del Deporte. Eso. Y yo estoy con el profesor... Ay, qué pena, barbudito, tengo mala memoria. ¿Esta reunión también va con el grupo de él? O sea, por aparte, porque no me llegó ningún correo ni nada, sino que un compañero pues nos envió el link en un grupo de WhatsApp. El link del que estás conectada. Sí, de esta conferencia, porque a mi grupo y a mi correo no me llegó nada de eso. Pero raro, porque los demás compañeros, ¿cómo hicieron para conectarse? ¿Del link que les mandé al correo o el mensaje que fue montado al foro?
Profe, yo lo hice por el correo. Muy bien. Henry, ¿usted lo hizo por qué medio? Por el correo también, profe, en el Pero del correo institucional. ustedes no han ingresado todavía a los foros, a No, o revisar sea, los yo foros. ingresé al foro y solo están notificados las conferencias que hubo en septiembre del 30 al 9. No, pero, Pero no, pero recuerde, no el foro de la actividad 2, sino el foro de la actividad 3. Profe, yo entré por el mensaje del ¿qué grupo, pasa? el correo del grupo. Ah, bueno, pues entonces, muchachos, es sumamente importante, por favor, escriben al foro porque yo necesito también verificar que la información del foro ustedes la están revisando, por si de pronto hay alguna dificultad que se presente, yo pueda mediar y solucionar ese tipo de situaciones. Muchachos, otro tipo de situación puntual, por favor, tenemos la actividad inició esta semana, ¿cierto? Y va ¿hasta qué fecha? Hasta el 24 de noviembre, va un mes. Por favor, tienen ustedes para participar semana tras semana en el foro. No me hagan participaciones los 2 o 3 últimos días del foro, porque realmente ustedes están teniendo un lapso de tiempo prudente. Y realmente ya cuando me lo van a hacer los 2 días no los voy a revisar para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, debe ser en el transcurso para yo poder hacer la retroalimentación como se las hice a muchos de ustedes, en modo conclusión de sus participaciones, porque si me la hacen los 2 últimos días no puedo hacer la retroalimentación. ¿Sí? Por ejemplo, en la segunda actividad hay 23 foros que me respondieron ese mismo día de la entrega de la actividad. Pues difícil hacer esa retroalimentación en ese último día. Entonces, la recomendación, ustedes pueden ir haciendo sus participaciones a través del transcurso de este tiempo que tienen para presentar la actividad. ¿Listo? Entonces, muchachos, por favor, me escriben y si hay alguna dificultad en la participación de los foros, me la hacen saber en el correo interno. ¿Qué otra pregunta? Para Sofía o otro participante que quiera aclarar alguna duda que tenga respecto a la actividad número 3. Muchachos, ¿quedó todo claro? Sí, profe, de pronto usted envía el link de la asistencia o no hay necesidad. No, el link de la asistencia no es necesario, eso queda grabado. Entonces, como queda grabado, inmediatamente la plataforma arroja la asistencia. Y el número de la permanencia en el tiempo que estuvo estipulado conectado. Ana Sofía, ¿me levantaste la mano? No, profe, perdón, quedó levantada. Ah, bueno. Muchachos, les deseo una feliz noche. Recuerden que siempre estaré presto para alguna situación, estaré respondiendo los correos. Recuerden que si necesitan, a sus correos también llegó el link. Eso hace más o menos, yo creo que unos 10 días. Si alguno de ustedes necesita alguna asesoría personalizada, ahí deje los horarios de 8 a 9 de la mañana o me escriben el correo que necesita si se le presenta alguna dificultad. ¿Listo, muchachos? Profe, sí, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Muchachos, feliz noche, que descansen. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Pase muy Feliz buena noche. noche, feliz Muchas gracias, noche, profe, que estén muy bien. Una feliz buena noche noche, a todos compañeros. ustedes. Feliz noche a todos.
Feliz noche, profe, bendiciones. Feliz noche.